Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrevista acá en Novena Digital, ya 12 de septiembre, posterior a la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Junto a mí se encuentra Ronald Clips, Seremi de Hacienda de la región de la Araucanía. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido aquí nuevamente a los estudios de Novena Digital. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esperamos tener una grata conversación respecto a aspectos económicos de nuestra región y el país. Perfecto. Bueno, ¿qué le pareció ayer la conmemoración de los 50 años del golpe militar? Bien, nosotros como gobierno estuvimos participando en las actividades de lo que son las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Nos hicimos parte, hicimos un acto más bien íntimo de silencio en la delegación. Junto con el delegado y algunas autoridades y directores de servicio. Fue más bien un día de reflexión, ya fue un día de reflexión y esperamos que estos 50 años nos permita avanzar hacia el futuro con una consigna clara que es la democracia siempre. Muy bien. Bueno, en esta entrevista vamos a estar hablando sobre el nuevo salario mínimo, además de la tasa de inflación y otras Así cositas. es. Bueno, el salario mínimo comenzó a subir este 1 de septiembre. ¿En cuánto está, Seremi? 460.000 pesos es uno de los tramos en donde por el proyecto, por la ley que regula el salario mínimo, se estableció que el 1 de septiembre generaba este aumento para ya el próximo año, mediados del próximo año, llegar a los 500.000 que como gobierno del presidente Boric habíamos puesto en el programa de gobierno, y por lo tanto lo que buscamos con esto es dar respuesta a algo que estaba como una consigna, como algo importante para el presidente Boric y que hoy en día se está concretando. Pero se está concretando para los trabajadores, pero también para los micro, pequeños y medianos empresarios, ¿ya? Acá lo importante es que el sueldo mínimo llega a los trabajadores, pero también con un aporte, un subsidio a los micros y pequeños empresarios, sobre todo porque entendemos que el grueso de las personas que están contratadas, no tan solo por sueldo mínimo, sino que en el mercado del trabajo, es la MIPYME, ¿ya? En este sentido, nosotros hemos establecido un subsidio al aumento del salario mínimo que se solicita en el Servicio de Impuestos Internos y que tiene plazo hasta este 17 de septiembre para hacer la solicitud. Perfecto. ¿Dónde nos podemos acercar las empresas que quieran aumentar su salario mínimo a sus trabajadores? ¿Dónde lo pueden hacer concretamente? Sí, no es que las personas que tengan trabajadores contratados por salario mínimo puedan o necesiten solicitarlo. Las personas hoy en día que tienen un salario mínimo, por ley tienen que aumentarlo, ¿ya? Si el contrato está establecido bajo la nominación de salario mínimo, tienen que aumentarlo el 1 de septiembre, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que el subsidio a este aumento del salario mínimo es el que tienen que solicitar en el Servicio de Impuestos Internos. Precisamente a través de la página web sii.cl hay un banner de subsidio al aumento del salario mínimo, ingresan con su clave tributaria y se hace el cálculo de inmediato asociado al RUT de la empresa con la cual ustedes están ingresando, ¿ya? Ahí lo importante es que el cálculo se hace por trabajador y el monto para la microempresa es de 50.500 pesos por trabajador y para la mediana empresa es de 17.500 por trabajador, ¿ya? O sea, si yo como trabajador dependiente puedo ir al servicio de impuesto interno, meterme con mi clave tributaria y hacer todo No, esto. no, es que no es al trabajador. Ya. El subsidio es a la empresa. Ah, perfecto. Porque Ya. la empresa por ley tiene que pagar el sueldo mínimo. Ya. No es optativo. Me refiero si, por ejemplo, hay una persona que hace 2 años tiene un contrato por sueldo mínimo y hace 2 años estaba a 380.000 pesos y con el aumento que ha ido existiendo progresivamente, hoy en día está a 460.000 pesos. El contrato, si no fue modificado, tiene que por ley, el 1 de septiembre, en vez de 440.000 pesos, pagar los 460.000 pesos. Entonces, el subsidio es a la empresa que tiene que absorber ese aumento del gasto en recursos humanos, ya en el capital humano. Entonces,
como en definitiva la empresa sí o sí tiene que generar el aumento de 440.000 a 460.000 pesos, lo que hace el Servicio de Impuestos Internos a través de esta ley es que se le entrega un subsidio a la empresa, ¿ya? Y si esa empresa tiene 2 trabajadores, va a recibir un subsidio de 30.000 pesos de los 17.500 por los 2 trabajadores, y si tiene 3, así va a ir aumentando progresivamente. Ahora, ese subsidio no es fijo, no es que va a ser siempre 17.500, eso va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, porque este subsidio es hasta abril del 2025. Okay. Lo que busca este subsidio es que las empresas que tienen personas contratadas por sueldo mínimo y tengan que incurrir en este aumento en este sueldo, generen una amortización, o sea, una amortiguación en su estructura de costos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vayan generando adecuaciones en su estructura de costos con la finalidad de que de aquí a abril del 2025, cuando ya no tengan subsidio, puedan seguir pagando esa remuneración, ya que en abril del 2025 ya va a ser de 500.000 pesos, ¿ya? Súper bien explicado, ahí ya salieron todas las dudas que teníamos respecto a esto. Seremi, durante este mes también se dio a conocer el informe monetario del Banco Central. Así es. ¿Qué significa esto? Se dice que Chile no va a crecer durante el próximo año. ¿Nos puede aclarar eso? Sí, el informe de política monetaria que se da trimestre a trimestre de un organismo autónomo como lo es el Banco Central, tiene hoy en día 2 grandes aspectos. Primero, que vuelve a generar una baja en la tasa política monetaria. En simple, la tasa de política monetaria es la tasa con la cual se presta dinero en los bancos comerciales, ¿ya? Y que por lo tanto eso se traduce en la tasa con la cual los bancos comerciales le prestan a las personas o a las empresas. Entonces, si el Banco Central aumenta la tasa de política monetaria, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la tasa de créditos de las personas o de las empresas, ¿ya? Y lo que hace esto en definitiva es que cuando hay mucho circulante, cuando hay una presión en los precios, como lo es la inflación, aumentar la tasa hace que disminuya el consumo, ¿ya? Y en definitiva lo que hoy en día está ocurriendo es que, como ya pasamos ese ciclo y estamos teniendo indicadores de inflación, como el último que supimos del IPC, que es de 0,1% en el mes de agosto, es decir, con una tasa de inflación acumulada en estos 8 meses de 2,6 y de los 12 meses un poco más de 5%. Eso claramente te da una información que te dice, mire, ¿sabe qué? La inflación está disminuyendo y por lo tanto lo que necesitamos ahora es que haya un poco más de actividad económica. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Disminuye la tasa de política monetaria. ¿Ya? Y lo que ha hecho de pasar de los 11,25 que había hace algunos meses, en el anterior, antepenúltimo IPOM, fue de una disminución de casi 100 puntos y ahora es de 75 puntos y estamos hoy en día en una TPM de 9,5%. ¿Ya? Entonces, esto lo que viene a reflejar es que efectivamente va y existe una mirada positiva a futuro en donde va a existir crecimiento. Claramente este año las cifras han disminuido, se estima cerca de un 0% de crecimiento, es decir, que no vamos a crecer, pero eso es parte de lo que ocurre en el periodo de ajuste de la economía, porque hubieron periodos producto, por ejemplo, de los retiros, de grandes flujos de dinero que se inyectaron en la economía sin productividad, que el crecimiento fue muy, muy, muy grande en comparación a la cantidad de actividad económica que había, ¿ya? Y eso lo que hace es que presiona los precios, aumenta los precios y eso es lo que hoy en día tenemos con el tema de la inflación. Tenemos precios muy elevados y lo que está ocurriendo ahora es que esa variación de precios ha ido disminuyendo. No es que los precios disminuyan, es la variación del precio. ¿Ya? Es decir, si un producto costaba 100, hoy en día va a aumentar 1 peso. ¿Ya? Y esa es la variación, no es que disminuya. Hay algunos productos que disminuyen, pero porque tienen temas estacionales. Ya, por ejemplo, la fruta estacional, eso también tiene variaciones negativas. Pero si uno se da cuenta, hay algunos precios que disminuyen un poco, aumentan o disminuyen, pero en general los precios se van a mantener, lo que va a generar un ajuste hacia el alza.
¿Y qué pasa con el precio de las papas? Ese es un tema. Hoy en día tenemos al ministro que está en conversaciones con la Fiscalía Nacional Económica. Ya. Hemos tenido reuniones por parte del gobierno para poder hacer frente, porque claro, existe un tema que es precisamente lo que ocurre con los problemas medioambientales, las inundaciones que hemos tenido en la zona central, pero las papas que hoy en día se comercializan no son de esa zona, son de los lagos, son de Chiloé, Ya. por lo tanto no se concibe un aumento tan exagerado de precios. ¿Ya? Entonces hay algunas solicitudes de investigación para ver qué ocurre con estos precios y por qué están teniendo este nivel de alza. Porque incluso el informe de política monetaria lo dice que los costos de producción hoy en día están más estables que en la pandemia. ¿Ya? En la pandemia habían costos de traslado de productos, de servicios, con una variación y una diferencia muy alta. Por ejemplo, producto de que los puertos estaban cerrados. ¿Ya? Y trasladar un producto desde un puerto de China, de Europa hacia Sudamérica, tenía un costo el doble o el triple que lo que era normalmente. Hoy en día eso ha cambiado y por lo tanto eso cada vez se está ajustando aún más. Hay algunos rezagos producto, por ejemplo, de la guerra Rusia-Ucrania, sobre todo en temas de trigo, pero eso claramente a un año, más de un año de esa guerra, claramente se están ajustando esos precios de los costos principalmente. Y en este caso de las papas, claramente ahí hay un tema de solicitar ciertas indagatorias producto de la alza excesiva de los precios. Ya. Yo le pregunto este tema de la papa porque es contingente, Sí. y además no es que los comerciantes de papas se hayan puesto de acuerdo para subir los precios de las papas. Es que eso no lo determinamos nosotros. Ya. Por eso hay algunas reuniones del ministro de Agricultura con la Fiscalía para ver si hay algunas indagatorias que se pudieran hacer. Ya. La Fiscalía Nacional Económica, Claro. principalmente. No es que haya gente que esté almacenando papas. Es que eso se hace ¿Ya? en algunos momentos, pero no en exceso para estos niveles de precio. Ya eso no tendría por qué afectar tanto el nivel de precio. Ok. Y eso claramente es materia de investigación Eso es lo para raro. establecer qué está ocurriendo con este producto. Muy bien. Seremi, ¿y hasta cuándo más o menos vamos a tener este tema de la inflación en nuestro país? Mira, el mandato del Banco Central es que el rango meta que se establece es de 3%. O sea, si nosotros tuviéramos hoy en día con un anual, 3% anual, una inflación anual de 3%, estaría el Banco Central cumpliendo su propósito por mandato constitucional. ¿Ya? Se estima que a finales del 2025 pudiera llegar a un rango de 3%, o en el 2025 mejor dicho, y eso son cifras que claramente se van reajustando de acuerdo a los informes de política monetaria. Porque claro, hoy en día el informe nos dice que la inflación para el año 2025 va a ser de 3% y para el año 2024 de 3.5%. Pero eso claramente en el informe, dependiendo de lo que pase en estos 3 meses, puede cambiar. Los escenarios van cambiando, ya las proyecciones van cambiando porque yo siempre lo digo, hoy en día en un análisis FODA muy simple, nadie pudiera negar que pudiera existir otra pandemia, por ejemplo. Claro. Es algo que, claro, en el 2017, 2016, alguien diría, pero ¿por qué vas a poner eso en un análisis de escenario externo? Hoy en día puede ocurrir, nadie pudiera negarlo a ciencia cierta. Sí. Entonces, eso es lo que ocurre en los informes de política monetaria, que generan proyecciones y que eso también se va ajustando de acuerdo a lo que ocurre en el escenario nacional e internacional, sobre todo porque Chile es una economía abierta y por lo tanto nos vemos influenciados por lo que ocurre en otras latitudes. Ojalá no ocurra nada más. Sí, yo tampoco espero que ocurra nada más, pero eso no lo sabemos y por eso los informes de política tienen estos reajustes, o más que reajustes, estas revisiones de los datos que entregan. Y en ese sentido, lo que actualmente establece el Banco Central, porque es el Banco Central el que emite y establece las políticas para regular la inflación. Claro, la política fiscal del gobierno ayuda, pero
pero quien tiene el mandato constitucional es el Banco Central. Nosotros apoyamos lo establecido por el Banco Central como ente autónomo, y en este sentido la proyección es que al 2025 ya deberíamos llegar al 3% de inflación, que es el rango meta, que es lo ideal. Ok, y todo esto, Seremi, se lo pregunto a usted, que no le he preguntado esto directamente. Todo esto se produce por los retiros de fondos de pensiones, por el tema de la pandemia. Sí, hay un porcentaje del retiro de pensiones, de los fondos de pensiones, un porcentaje, hay varios estudios que establecen que tuvo una injerencia, principalmente porque cuando se genera la inyección de recursos es un número tan importante de dinero que no viene asociado con productividad, es decir, las personas lo trabajaron en algún momento hace muchos años, pero hoy en día inyectar esa cantidad de recursos no venía aparejado con mayor producción, mayores bienes, mayores servicios, sino que era, ok, es como imprimir más billetes, ¿ya? Y en ese sentido, claramente te genera una presión al alza, porque si hay más dinero circulando, alguien dice, oye, pero puedo subir los precios, porque hay más dinero. ¿Ya? Entonces se genera ahí un problema de presiones de los precios, en donde claramente tenemos esta inflación que llegó en algunos casos a rondar más de 2 dígitos, y eso claramente en un país tan estable como nosotros en los últimos 30 años, claro, nosotros tuvimos igual un periodo inflacionario en la crisis de los 80, pero de los 90 a la fecha siempre habíamos estado en el rango del 2, del 3, del 4%, muy esporádicamente, pero siempre estuvimos dentro del rango meta, y una crisis como esta, claramente producto de la pandemia, porque aumentaron los costos, porque la gente dejó de trabajar, porque muchas personas dejaron de buscar empleo, entonces todo eso hace que los precios puedan verse afectados, y esto claramente genera el aumento. Entonces, efectivamente, ahí hay una injerencia de los retiros, y claro, muchas veces aquí lo importante es que en una próxima situación extrema como aquella, sea el Estado quien vaya a defender a sus ciudadanos, y no sea la propia gente que con sus propios recursos, que son para la vejez, son para sus años de júbilo, de cuando ya termina su etapa laboral, tenga que rascarse con sus propias uñas. Yo creo que ahí hay un desafío, sobre todo de política pública, respecto a cómo hacer frente a este tipo de situaciones. Sobre eso mismo, Seremi, ¿cuál es la próxima reforma que realizará el gobierno? Bueno, nosotros tenemos dos grandes reformas. Primero, lo que es el pacto fiscal, principalmente vinculado al área de proyectos de ley contra la evasión y la elusión. Y lo que son los proyectos de ley de impuesto a la renta, que se va a presentar en marzo del próximo año. El ministro Marcel con la ministra Jara estuvieron en una gira por el sur, por la zona centro y centro-sur del país, llegaron hasta Chiloé, precisamente dando a conocer esta política de pacto fiscal, y también dialogando con la reforma de pensiones. Eso también es algo que se está dando en el Parlamento, que ha tenido algunos ripios, y que esperamos de ahora en más poder seguir discutiendo, y bueno, y hacer el llamado a los parlamentarios a dialogar, a parlamentar. El diálogo no es debilidad, el diálogo lo que nos permite es llegar a acuerdos, y en este sentido lo que necesitamos para nuestros adultos mayores y para nuestros futuros adultos mayores es precisamente el diálogo para poder llegar a un acuerdo y un pacto. Por eso hablamos de un pacto, porque en definitiva cuando uno hace una apuesta por una temática y quiere ganar el 100%, nunca va a quedar alguien contento. En cambio, si uno hace un pacto, todos van a quedar descontentos porque van a tener que ceder en algo. Claro. Pero el acuerdo va a tener el respaldo de todos. ¿Ya? Y por eso hablamos de un pacto fiscal para el desarrollo, porque esperamos tener un acuerdo que no sea reformado ni repensado en 2 años, en 3 años, en 5 años más. Un dato que siempre hemos presentado en las últimas actividades que hemos realizado como Ministerio de Hacienda tiene que ver con las reformas tributarias de los últimos 30 años. Si uno se da cuenta, la primera reforma fue en los 90, la segunda reforma fue en los 2001, y después del 2012 al 2020 han habido 5 reformas
intentos de, o sea, reformas contra reforma, reforma contra reforma, y ahí lo que te genera es precisamente incertidumbre. Y la incertidumbre en ese sentido es lo que hace que tengamos dificultades en la economía, y para ello tenemos que tener un pacto fiscal. Un pacto fiscal lo que te va a generar es certidumbre para quienes quieran invertir, para quienes quieran buscar empleo, porque en definitiva te asegura que no van a cambiar las reglas en los próximos 2 años. Y por eso nosotros hablamos de un pacto fiscal, ¿ya? Para establecer reglas claras proyectando 10 años. En ese sentido, entendemos que en 10 años, por la tecnología, por los cambios sociales, debería haber otra discusión. Ya no es lo mismo lo que estamos viviendo hoy en día en el 2023 que lo que vivíamos en el 2011, por ejemplo. En tecnología, en formas de comunicación, en temas de, por ejemplo, nuevos servicios, la última milla, las aplicaciones. En el 2010 no eran tanto tema, no tenían un boom. Por la pandemia, la última milla, todo lo que son las aplicaciones de reparto, generaron una explosión importante. Y en ese sentido, nosotros como gobierno del presidente Boric entendemos que hay alguna posibilidad de generar modificaciones, pero proyectándola a 10 años para tener 10 años de reglas claras. Y para eso hacemos un pacto fiscal. Muy bien. Yo solamente lo último quería agregar, que es lo que tiene que ver con el subsidio al aumento al sueldo mínimo, hacer la invitación a los empresarios, a los microempresarios que tengan contratados trabajadores por este sueldo, que se acerquen a la página web del Servicio de Impuestos Internos, soliciten este subsidio. Tienen hasta el 17 de septiembre, quedan muy pocos días, hasta el 17 de septiembre de este año para poder solicitarlo. ¿Por qué? Porque por ley se estableció desde que sale la ley hasta que se implementa, el pago se va a generar cuando ustedes ingresen. Tienen 90 días hábiles, 90 días corridos para poder solicitar este subsidio, ¿ya? No es como el FOGAPE que tiene hasta diciembre, no, esto es hasta septiembre, hasta el 17 de septiembre. Y hoy en día tenemos solamente aproximadamente un 65% de los potenciales beneficiarios en la región que han solicitado el subsidio, ¿ya? Es decir, de las 12.000 empresas que pueden postular a recibir este subsidio, solamente poco más de 7.000 han solicitado, ¿ya? Entonces la invitación es a que las empresas micro, pequeñas y medianas soliciten el subsidio de aquí al 17 de septiembre. ¿Cuántas son las empresas de la región de la Araucanía? Potenciales beneficiarias, 12.000. Las empresas de la región de la Araucanía son alrededor de 60.000, pero potenciales beneficiarias son 12.000. Empresas que tienen contratadas personas por sueldo mínimo. Esas son las beneficiarias. Ya. Y solamente han solicitado este subsidio cerca de 7.000, poquito más de 7.000. Entonces el llamado es a que esas 5.000, 4.000 y tantas empresas hagan y se inscriban en la página del Servicio de Impuestos Internos para solicitar este subsidio. Esto beneficia en este sentido a cerca de 40.000 trabajadores. Beneficia entre comillas porque, como yo te comentaba al principio, esto no es directo al trabajador, es al empresario, a la empresaria. ¿Por qué? Porque el empresario o empresaria, si tiene un contrato por sueldo mínimo y pagaba 440.000 en agosto, en septiembre va a tener que pagar 460.000 porque es por ley, ¿ya? Pero esos 20.000 pesos de aumento, nosotros lo que queremos es apoyarlo para que ese aumento no sea tan inmediato y por lo tanto tenga un tiempo para ajustar su estructura de costos. ¿Por qué se ha hecho tan lento? Porque yo creo que hay un prejuicio, hay un miedo al servicio de impuestos internos. La gente cree que ingresando a la página web después van a ser fiscalizados, después van a ser... Aquí el llamado es que el servicio de impuestos internos hace fiscalizaciones a través de modelos de inteligencia de negocio. Es decir, no va a ir y va a decir, mira, la empresa X solicitó hoy día y tiene 5 trabajadores y la voy a ir a fiscalizar. No. Hay un volumen tan grande de información que lo que hacen es focalizar el trabajo fiscalizando a empresas donde se pueda recaudar más en el sentido de que están incumpliendo alguna normativa tributaria. Muy bien, amigos, esto ha sido ya la entrevista aquí con Seremi de Hacienda, Ronald Cliff. Muchas gracias, Seremi, por venir hasta acá. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos quienes nos están escuchando. Ya nos vemos en la próxima entrevista, amigos. Hasta pronto.